Muy buenas tardes. El despacho jurídico Cachón Barreiro les da la más cordial bienvenida a su programa Jurídico Digital. Soy la abogada Crisel Cachón y esta tarde tengo el gusto de entrevistar al licenciado Eric Jiménez Contreras, con quien hablaremos de los servicios que brinda el Instituto Federal de Defensoría Pública. A continuación, les comparto un breve resumen de la carrera judicial del licenciado Eric Jiménez. Realizó su servicio social en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de enero del 2010 a agosto del mismo año. Fue jefe del Departamento Jurídico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de septiembre de 2010 a febrero del 2013. Fue secretario de Director General en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de mayo del 2013 a abril del 2015. Igualmente, fue jefe de departamento en la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, de abril del 2015 a junio del 2016. Y de julio del 2016 a la actualidad funge como asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida al licenciado Eric Jiménez, asesor jurídico federal. Licenciado, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y con gusto de estar aquí con ustedes. Pues al contrario, muchas gracias por acceder. Ahora bien, licenciado, ¿será posible que pueda decirnos qué es el Instituto Federal de Defensoría Pública? Sí, como no, con mucho gusto. Yo soy adscrito evidentemente al Instituto Federal de Defensoría Pública y pues les voy a platicar un poco de pues qué es y la competencia y demás servicios que brinda este instituto. Te voy a dar un panorama general de lo que es el Instituto Federal de Defensoría Pública, que es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal y que tiene por obligación, digamos, o disposición garantizar el derecho a la defensa pública. Representa los intereses tanto en materias de asesoría jurídica como defensa penal por disposición constitucional. Entonces, en términos generales, es una institución que brinda el servicio a las personas de escasos recursos y les brinda el patrocinio legal. Básicamente es eso. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Y ahora, ¿en qué consisten los servicios que brinda el instituto? Pues digamos que el servicio que brinda el instituto se divide en dos aristas. Por un lado se encuentra el servicio de defensa penal que por disposición constitucional, inclusive o particularmente en su artículo 20, se refiere que toda persona tendrá derecho a una defensa adecuada brindada por un abogado. Entonces esta persona pues tiene el derecho incluso de nombrar el abogado que él quiera, pero si no tiene un abogado o si no quiere nombrar uno, pues la autoridad tiene la obligación de designarle un defensor público. Entonces, de ahí la primera obligación del instituto de proporcionar la defensa en cuanto al orden penal, digamos. Entonces, el abogado penalista tiene la obligación de brindar el servicio desde la etapa de investigación hasta la ejecución de las sentencias y agotar todas las etapas de la mano con el imputado. Entonces, esta es la primera arista, digamos, en cuanto a la competencia del instituto. Por lo que se refiere también, por disposición inclusive también constitucional, de brindar un acceso a la justicia, pues también se tiene o se incorpora el concepto de la asistencia jurídica legal, en el sentido de brindar asistencia en materia administrativa, civil, fiscal, mercantil, etcétera. Entonces, estas disposiciones pues no solamente están en la Ley Federal de Defensoría Pública, sino que ya son disposiciones inclusive del orden constitucional. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Sí. Claro, no sé si me permitas agregar ahí sí, claro. Un poco, referir sobre particularmente los servicios de asesoría jurídica, que pues tiene tres modalidades conforme a la Ley Federal de Defensoría Pública e inclusive sus bases de organización y funcionamiento. Tiene tres aristas también dentro de la asesoría jurídica, o modalidades, si lo queremos ver así. Digamos que el servicio de asesoría jurídica se presta en la modalidad de orientación, se presta en la modalidad de asesoría y de representación. Cada uno dependerá de las circunstancias de cada caso en concreto. Por ejemplo, en materia de orientación, pues se brinda en cualquier materia, sea del orden federal o del orden local,
en materia laboral, puede ser en materia civil, etcétera. Eh, Se brinda el servicio de manera general, se les explica pues el procedimiento a seguir, el tipo de medio de defensa que puede ser viable en su caso, la autoridad que puede conocer de ese medio de defensa y los medios probatorios que requiere cada persona pues para acreditar sus pretensiones. Pero lo fundamental en esta modalidad de servicio es que los podemos vincular con alguna otra autoridad que les pueda brindar el servicio de manera gratuita, toda vez que nosotros no somos competentes. Entonces, es importante esa parte. En cuanto a la asesoría jurídica, una vez que revisamos los documentos de los usuarios del servicio y la exposición que nos ponen en cuanto a la problemática planteada, y determinamos respecto de esa problemática que sí somos competentes, se les brinda la asesoría, pero no se les brinda una representación. ¿Por qué no se les brinda una representación? Porque si bien es cierto somos competentes, por alguna circunstancia no es viable el medio de defensa procedente. Por ejemplo, es procedente, pero es inviable. Okay, sí. Por otro lado, es extemporáneo. A la fecha en la que fue con nosotros, pues ya no había nada que hacer porque ya transcurrieron los plazos procesales. Claro. Por otro lado, no contamos con los elementos de convicción necesarios pues para acreditar nuestras pretensiones. Entonces, pues tampoco se le puede representar, pero pues se le da un panorama general. También, pues porque no cumple dentro de los supuestos para la prestación del servicio. ¿Y a qué me refiero con esto? Como te referí hace un momento, dentro de los servicios o modalidades que brinda la asesoría jurídica es que va dirigido a personas de escasos recursos. Okay. Entonces, tenemos un límite en cuanto a ingresos mensuales brutos de los usuarios. Okay. Si tú no cumples con ese límite o sobrepasas ese límite, pues entonces ya no estás dentro de los supuestos para que te brindemos el servicio de manera gratuita. Entonces, ese es otro punto por el cual no te brindamos la representación, pero sí te damos un panorama general de cómo solucionar tu problema. Y por último, tenemos, el de representación jurídica, que ya es propiamente el patrocinio legal respecto a la problemática que plantean los usuarios. Ok, licenciado. Entonces, el servicio que brindan para que puedan ser representados los usuarios tienen un tope de lo que viene siendo la ganancia que ellos deben de tener. Si rebasan ese tope, únicamente les pueden brindar la asesoría jurídica, pero ya no esta representación. ¿Es correcto? Es correcto esa aseveración. De hecho, son 12 veces el salario mínimo conforme a nuestras bases. Si consideramos que el salario mínimo general en la Ciudad de México actualmente está alrededor de los 123 pesos, si lo multiplicamos por los 12 y los 30 días del mes, nos da alrededor de 40,000 pesos, más o menos al mes. Si tú ganas más de esos 40,000 pesos, ya no eres susceptible de ese servicio. Ok, perfecto, licenciado. Muchas gracias por esta aclaración. Ahora bien, ¿cómo es el procedimiento para solicitar los servicios que brinda el instituto? Es un procedimiento bastante sencillo. De hecho, no se requiere cita, no se requiere alguna formalidad. Simplemente una persona que tiene alguna problemática y conoce la institución acude a la misma. Una vez que pasa con el asesor jurídico federal, pues se le proporcionan los documentos relacionados con la problemática en cuestión. Una vez que se escucha la exposición del usuario, pues se determina si entra dentro de la modalidad de orientación, de asesoría o de representación. Y una vez, suponiendo que puede ser una representación, pues se levanta una serie de formatos, datos generales, se toman las constancias de recepción de documentos y se establece la estrategia de defensa, que es el medio de defensa que vas a proponerle ante los juzgados competentes. Es muy sencillo, no requiere cita, nuevamente reitero, y en dado caso de que nosotros tengamos alguna duda sobre, por ejemplo, los ingresos que nos está reportando, bueno, pues se manda a hacer un estudio socioeconómico en el que se va a determinar la viabilidad de esta persona de ser sujeto o no de los servicios gratuitos que brinda este instituto. No hay una fórmula, no hay un procedimiento en particular para la prestación de servicio. La gente que vaya, se le proporciona el servicio de la misma manera, sin cita y sin formulismos, digamos. Ah, perfecto, licenciado. Muchas gracias. Ahora bien, usted comentó que depende de las materias, ¿no? O sea, ¿en qué materias es competente el servicio de representación que brinda el instituto?
Claro, el instituto es competente en varias materias, por ejemplo, es en materia administrativa, pero la materia administrativa pues tiene un abanico enorme, ¿no? Ya que abarca pues todas las leyes, decretos, reglamentos, Así acuerdos es, que emanan de la administración pública federal. así es. Entonces, esa es una materia. Entonces, materia fiscal también, la materia migratoria, que finalmente pues, es materia administrativa, pero bueno, en específico es materia de migración, inclusive el instituto cuenta con asesores jurídicos especializados en la materia. Ah, ok. También contamos o representamos en materia civil, en materia mercantil y una muy particular que conforme a la ley de amparo, el artículo 8, donde se establece la representación especial para los menores o incapaces. Ujú, Esto deriva precisamente de una designación del juez de distrito ujú. cuando alguna de las partes en un juicio familiar, generalmente son juicios familiares de donde surgen estas cuestiones, Así es. en donde alguna de las partes promueve un amparo y en el amparo el juez de distrito del conocimiento advierte algún conflicto de intereses entre el quejoso y el tercero interesado, por Ujú. ejemplo. Entonces, cuando advierte ese conflicto de intereses, pues solicita la intervención de un asesor jurídico que funja como representante especial de los menores implicados en el proceso. Entonces, también en Ok. esa materia somos competentes. Abogado, ¿será que pueda darnos un caso concreto, ya sea en referente a la materia administrativa o la de amparo que acaba de mencionar a menores, para que la audiencia Claro. pueda entender sobre todo esta parte de las figuras del tercero interesado, de lo del juicio de amparo? Entonces, para que le quede un poco más claro a la audiencia esta parte. Claro, bueno, sí hay que hacer el distingo entre la materia administrativa y lo que acabo de comentar, de es la representación de menores, que no es propiamente materia administrativa, sino esto pues es en materia de amparo, ¿no? Amparo, así Entonces, es. que el acto reclamado derive de una cuestión penal o de una cuestión familiar, bueno, pues ya es otra situación. Por ejemplo, en materia administrativa llevamos muchos procedimientos que inician las autoridades federales, por ejemplo, Profepa, que Ujú, inició un procedimiento de verificación derivado de que una persona contaba con animales exóticos y que no tenía los permisos establecidos pues, para tener ese tipo de animales en su hogar. así es. Bueno, pues derivado de ese procedimiento, como no acredita la legal procedencia, digamos, de esos animales, pues inician un procedimiento administrativo. Claro. Desde el inicio del procedimiento administrativo, que son llamados procedimientos administrativos y ellos en forma de juicio, desde ahí Ujú, podemos tener una intervención activa en conjunto con el usuario. ¿Por qué? Porque podemos ofrecer pruebas, podemos formular alegatos con la intención pues de que se subsane, digamos, los señalamientos que tiene la autoridad hacia él. ujú. Inclusive si se emite una resolución sancionatoria, perdón, en el Sancionadora. sentido de que Ujú, les emiten una multa derivado de que no acreditó la legal procedencia, bueno, pues se agota la instancia jurisdiccional, que es ante, bueno, lo que nosotros generalmente promovemos es claro. el juicio contencioso administrativo, aunque sabemos que también se encuentra la instancia administrativa, Ujú, está por ahí, pero bueno, nosotros nos olvidamos de esa, digo, porque creemos también, y por la práctica y por la experiencia, que si la misma autoridad que le está sancionando es la ujú. misma que va a conocer el recurso, pues obviamente va a reiterar o confirmar pues esa resolución. Entonces Claro. directamente nos vamos al juicio contencioso administrativo que lo sustancia el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese es Ok, un ejemplo, por ejemplo, de materia administrativa. ok. Otros ejemplos de materia administrativa es los asuntos estos que llevamos de salud. Ujú, ¿Y por qué de salud? Porque existen muchos procedimientos de gastos extrainstitucionales. ujú. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, un derechohabiente, ya sea del IMSS o del ISSSTE, acuden pues a un servicio médico en particular, a un servicio de urgencias, por tener el derecho al mismo. Claro. Sin embargo, pues cualquiera de estas instituciones, por alguna razón, les niegan el servicio o si bien les prestan el servicio, pero este es deficiente o es negligente. Dichas Ok. situaciones pues orillan a los usuarios a buscar el servicio particular y al buscar el servicio particular pues erogan recursos que no tenían la obligación de erogar. Digo, ¿por qué? Porque pues tienen el derecho a la salud y además pues son derechohabientes de estas instituciones. Así es. Entonces este tipo de procedimientos busca resarcir esa erogación de recursos, es decir, reembolsame el dinero que me gasté porque tú no me prestaste el servicio que por ley debías prestarlo. Entonces, es otro ejemplo de procedimientos administrativos que podemos llevar en el instituto, ¿no? Ok.
Otro tipo de procedimientos que va de la mano un poco a lo que te estoy comentando es de responsabilidad patrimonial del Estado, que igual por lo mismo, te pongo el ejemplo médico, en una prestación de servicio médico en donde es deficiente o es negligente y derivado de esa negligencia te causan algún perjuicio físico. Un daño ya sea físico o incluso emocional, ¿no? Que es de la psique. Entonces, este tipo de procedimiento, que es una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, busca la indemnización derivado de ese daño que te ocasionó esa autoridad por su actividad administrativa irregular al no brindarte el servicio que por ley estaba obligado. Entonces, también es otro tipo de procedimiento. Otro ejemplo te doy. Por ejemplo, en tratándose de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, ¿no? Que derivado de la publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues se inician denuncias o se inician auditorías en donde se deriva o se advierte presuntas irregularidades cometidas por los servidores públicos en su carácter de servidores públicos, que generalmente culminan en alguna sanción, ya sea suspensión, amonestación pública o privada, destitución, etcétera. Bueno, pues también a estas personas podemos brindarles el servicio de asesoría jurídica desde el inicio del procedimiento de responsabilidades administrativas. Entonces, son varios ejemplos de materia administrativa. Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Ahora bien, de las materias competencia del instituto, ¿qué tipo de asuntos son los más frecuentes aquí en el estado de Yucatán? Bueno, pues a pesar de que el instituto, digamos, procura, o más bien tiene ya actualmente en todos los estados una delegación que brinda los servicios y que obviamente todas las delegaciones que están en los estados pues están sujetas a las mismas bases de organización y funcionamiento del instituto, y que estas bases pues establecen la competencia pues propiamente del instituto. Sí existe como ciertas materias o ciertos conflictos conforme a la situación o a la ubicación geográfica de cada delegación. Por ejemplo, un ejemplo en el norte del país que hace frontera con Estados Unidos, pues evidentemente hay muchos asuntos en materia migratoria, hay asuntos en materia aduanera, en materia fiscal y muchos asuntos en materia financiera. Por ejemplo, estos asuntos o conflictos que tienen los usuarios de servicios financieros con las instituciones bancarias. Entonces, si te vas al centro del país, bueno, pues en el centro del país pasa de todo. Entonces hay competencia en todas las materias. Y pues la lógica es por lo mismo, porque pues es la Ciudad de México, la zona metropolitana del país, pues es el centro político y económico del país. Entonces, por lo mismo, pues surgen diversidad de problemas y también por población, ¿no? Hay muchísima población que tiene demasiados problemas. Además de que se concentra ahí, está centralizada la administración pública federal. Entonces, de ahí surgen muchísimos problemas. Y si te vas más al sureste, como es en el caso de Yucatán, Quintana Roo, etcétera, pues surgen otro tipo de problemas. Particularmente en el estado de Yucatán, sí hay, a pesar de que no existe la centralización de la administración, sí existe esa descentralización. Entonces, sí existen aquí dependencias de la administración pública federal, aunque no con esa gran estructura, pero sí tienen procedimientos administrativos. Por ejemplo, asuntos de problemas ambientales, y pues tiene su razón de ser. Bueno, hacer una zona, pues digamos, ecológica importante en el país, pues tiene sus selvas, tiene sus manglares, tiene especies, etcétera, pues de ahí derivan esos procedimientos ambientales. También surgen muchos problemas de las pensiones civiles. Aquí en Yucatán hay un gran número de pensionados y por lo tanto pues tiene sus problemas. Surgen problemas, por ejemplo, desde la negación de la pensión hasta la reducción de la misma. También dentro de las mismas pensiones, pues los mismos pensionados tienen la problemática de que no les dan el aumento correspondiente año con año, que por ley se les deberían de dar. Y también surge mucho un problema de compatibilidad. ¿Qué es esto? La ley del ISSSTE establece que cuando tú recibes una pensión, esta no debe rebasar ciertos salarios mínimos, o sea, tienes un tope. Entonces, cuando una persona se encuentra en el supuesto de compatibilidad es porque tiene dos pensiones de diversa naturaleza. Por ejemplo, goza de su pensión de jubilación, pero también goza de la pensión de viudez. Entonces, al hacer la suma de las dos pensiones, pues rebasa este tope que establece la ley. Entonces, hay muchas resoluciones de esta naturaleza
que pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo, por ejemplo. Y de esos hay muchos. Aquí en ISSSTE pareciera que cada que alguien se encuentra en una situación de esa naturaleza, inmediatamente les da una resolución de compatibilidad. Pues bueno, esta resolución se puede combatir a través de la instancia de amparo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ley establece, o sea, es legal, digamos que esta resolución es legal porque lo establece la ley. Sin embargo, no porque lo establezca la ley quiere decir que es constitucional. Entonces, hay una jurisprudencia por la cual nosotros nos apoyamos que establece que esta disposición de la ley es inconstitucional y por tanto pues se le deben pagar sus pensiones de manera íntegra. El medio idóneo que generalmente utilizamos sí es esta instancia constitucional, aunque también se puede agotar el juicio contencioso administrativo, toda vez que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues tiene esta facultad de inaplicar una ley cuando ésta ya ha sido declarada inconstitucional. Entonces, tenemos estos dos medios. Y te lo menciono porque sí es un caso muy recurrente aquí en el estado de Yucatán. También, lastimosamente, es muy recurrente los asuntos financieros, estos que tienen las personas cuando tienen problemas con los bancos, ya sea por cargos no reconocidos, por consumos que ellos no realizaron en sus tarjetas de crédito, de débito, por transferencias que no reconocen, porque ya les clonaron la tarjeta, etcétera. Lastimosamente, ese tipo de asuntos sí existen demasiado aquí en el estado de Yucatán. Y aunque también somos competentes para llevar, en este caso, un juicio ordinario, oral mercantil u ordinario, dependiendo de la cuantía, lo que sí sugerimos en estos casos, aunque no es obligatorio, es que siempre se lleve la vía conciliatoria, que es ante la propia Conducef. Pues digo, no es obligatorio, pero es una instancia que les aconsejamos agotar porque es una instancia más ágil, digamos. Entonces, son de los asuntos que más se llevan aquí en el estado y de todo, y sobre todo eso que te comentaba hace ratito, ¿no? De los asuntos familiares. Bueno, aquí hay asuntos familiares para aventar para arriba. Entonces, en estos procedimientos familiares siempre generan pues también esta instancia extraordinaria que es el juicio de amparo, y una vez que está en la instancia de amparo, aunque no exista conflicto de intereses, pues ya tienes al juez de distrito ahí solicitando un asesor jurídico para que represente al menor. Entonces, también de esos asuntos hay demasiados aquí en el estado de Yucatán. Ok, licenciado, ¿podría darnos un caso concreto en el caso de representación de un menor en el área familiar? Sí, por ejemplo, nunca falta, ¿no? En un procedimiento de divorcio, donde además del divorcio propiamente, pues está peleando la guardia y custodia, se está peleando el régimen de visitas y pues los alimentos. Entonces, al acudir cualquiera de los inconformes a la instancia de amparo, al nombrarlos a nosotros, ¿cuál es nuestra tarea? La tarea que yo creo que debemos desempeñar como asesores jurídicos es el de vigilar el interés superior del menor. ¿Y qué es el interés superior del menor? Tratándose de este asunto en particular, de guardia y custodia, convivencias, etcétera. No es decir, desde mi perspectiva, no es decir, le corresponde al papá, tiene mejor derecho a la mamá. Mi obligación como asesor jurídico es que se cubran todos esos aspectos. Tu juez tienes la facultad para decidir el interés superior del menor, y tú vas a decidir si le corresponde al papá o le corresponde a la mamá, pero cúbreme todos estos aspectos. Por ejemplo, si determinas que la guardia y la custodia la tiene la mamá, la debe tener la mamá, pues ok, que la tenga la mamá, pero no te olvides que también es un derecho la convivencia del padre no custodio con el menor. Entonces, tú decídelo, pero no te olvides de esos aspectos. También no te olvides que el acreedor alimenticio pues tiene que cubrir esta parte de los alimentos. No importa el porcentaje, tú decídelo, juez, pero no te olvides de decretarlo. Entonces, el trabajo del asesor jurídico es en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que cubrimos nosotros. Que no falte, por ejemplo, el juez en las sentencias a veces se les olvida o determina, sí, la mamá tiene el derecho a la guardia y la custodia. Y el papá al régimen de visitas. Bueno, sí, pero no dijiste qué modalidad, pues. O sea, mi trabajo no es la modalidad que tú gustes, pero determina en qué modalidad. A eso es a lo que voy. No tenemos una partida hacia uno o hacia otro, solamente que se cubra pues el interés superior del menor y que cubra todos sus derechos. Correcto. Perfecto, licenciado. Muchas gracias por haber aunado más en ese tema, sobre todo en esta parte que es muy importante de los menores, ¿no?
Muchas gracias. Ahora bien, ¿en qué consiste la competencia del instituto en la materia administrativa? Pues más de lo mismo, lo que te había comentado, Ujú, gran parte de la materia administrativa pues está inmersa en las propias leyes, ujú, reglamentos, decretos, acuerdos de toda la administración pública federal. Y dentro de toda la administración pública federal pues te encuentras N cantidad de asuntos en materia de Hacienda, por ejemplo, que te impongan una multa, un crédito ujú, fiscal. Bueno, pues ahí tienes competencia del instituto en materia administrativa. ¿Por qué es materia correcto. administrativa? Porque lo vas a impugnar a través de un procedimiento, sí jurisdiccional, pero es en materia administrativa. También, por ejemplo, nuevamente reitero lo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Ujú, los Servidores Públicos, pues es materia administrativa y tienes competencia para representar a estos usuarios desde la instancia del inicio de estos procedimientos y ujú, hasta el último, hasta es la instancia de amparo. También en los procedimientos que inicia la Secretaría del Medio Ambiente o la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. También en ese tipo de procedimientos tenemos injerencia nosotros. correcto. En los temas, nuevamente te reitero, lo de responsabilidad patrimonial del Estado, Ujú, en temas de las pensiones civiles, incluso en el tema también del ISFAM, que es ujú, el tema de los militares, ¿no? Que es el tema también de cuando les niegan o les reducen sus pensiones, ¿no? También ahí tenemos cierta competencia en esas materias. Nuevamente te reitero los temas estos de salud, ujú, que pues, son materia administrativa porque agotas en procedimientos administrativos conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y los ujú, propios reglamentos. Por ejemplo, tratándose del IMSS, pues ahí tienes el recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional, en el cual somos competentes, ¿no? O a correcto. través del reglamento de quejas del parte de lista, pues ahí te vas a interponer el recurso administrativo ante ellos. Todo ese abanico, digamos, pues forma parte del derecho administrativo, también inclusive en materia migratoria, que si bien es un área especializada de parte del instituto, pero no deja de ser una materia administrativa y un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ¿no? Ok. Donde puedes presentar pruebas, formular alegatos, etcétera. Entonces, todas esas materias se contemplan dentro de la materia administrativa. Ah, correcto, licenciado. Igual, pues, aprovechando que tocó esta parte del tema de la materia migratoria, ¿cuál sería la intervención que tiene el instituto en dicha materia, la migratoria? Bueno, el tema migratorio es todo un fenómeno, ¿no? Ujú, Digamos que es un correcto. fenómeno de movilidad humana Ujú, y que tiene muchas aristas. Por ejemplo, pues hay movilidad turística, ¿no? O sea, ujú, que no necesariamente tiene que ser una cuestión ahí negativa, es desde la movilidad turística, desde la migración por trabajo, una por migración académica, por ejemplo, la migración forzada inclusive, ¿no? ok. Entonces, dentro de toda esta lista, pues hay una multiplicidad de trámites. Por ejemplo, te voy a hablar de los que vienen, los migrantes, o no, perdón, sí, los migrantes que son desplazados de manera pues forzada de sus países derivado de la delincuencia, de la salud, de la economía, etcétera, y que Correcto. llegan a nuestro país, de forma irregular porque vienen huyendo. Entonces, este tipo de personas, pues les brindamos el servicio de asesoría Ujú, en cuanto a qué pueden hacer para que puedan regularizar su situación en el territorio nacional. correcto. Muchas de ellas, cuando tienen estos antecedentes de seguridad, de salud, de economía, que no les brindan en sus países, entonces les sugerimos, en este caso, solicitar el refugio ante la propia Comar, que, Ujú, por ejemplo, aquí en el estado de Yucatán, como no hay una delegación de la Comar, ujú, pues se hace a través del Instituto Nacional de Migración, que es una especie de enlace, ¿no? No es quien resuelve, pero es un enlace entre el ciudadano, bueno, no, es entre el ciudadano extranjero y la Comar. ok, Entonces, correcto. este tipo de servicio le prestamos a estas personas. También a las personas que se integran o ingresan al territorio nacional de manera irregular y Ujú, que por alguna cuestión, algún operativo, pues son detenidos y son alojados aquí en las instancias migratorias y les inician un procedimiento administrativo. A esas personas también les brindamos el servicio de defensa, ya sea para acompañarlos en la sustanciación del procedimiento ujú, o inclusive también ofrecerles esta posibilidad del refugio, ¿no? Si es que se encuentran dentro de los supuestos que establece la propia ley de refugiados y la ley de inmigración. correcto. Entonces, por ejemplo, te mencionaba también las otras aristas, que son las personas que vienen aquí por trabajo Ujú, o vienen aquí por una cuestión académica. Bueno, pues también, si bien no necesariamente les damos la representación, les damos una asesoría. ¿En qué sentido?
viene una persona aquí a trabajar, con permiso de migración, evidentemente, Claro. y durante su estancia laboral en este país, pues le surge una oportunidad de estudio. Entonces Ok. ahí tiene que cambiar su situación de estancia en el país. Correcto. Entonces, al cambiar su situación de estancia en el país, a veces no saben qué hacer. Entonces, nosotros les brindamos la asesoría de los documentos y la tramitología que deben seguir para solicitar el cambio de condición de estancia en el país. Es decir, que ya no sea de laboral, sino además académica. O viceversa, si vienes por una cuestión académica, pues entonces que te den el permiso para poder laborar. Entonces, básicamente esos son los servicios que brindamos en materia migratoria. Pasa también algo muy curioso en materia migratoria, Sí, dígame. porque podrías pensar, por ejemplo, que las personas que vienen huyendo de su país, Ujú. pues vienen con la intención de quedarse en México. Entonces, piden el refugio en México porque tienen la intención, pues, de estar aquí, trabajar y refugiarse en el Estado mexicano. Correcto. Sin embargo, muchas personas, yo no soy muy partidario de eso, pero bueno, lo hay, Ujú. y abusan mucho de esta figura del refugio, ¿no? A Ujú. veces no se encuentran dentro de la condición de seguridad, economía, salud, etcétera, y solicitan el refugio, pero lo solicitan con la única intención de ganar tiempo para poder cruzar hacia los Estados Unidos. Ok. Entonces, también digo, lastimosamente es así, pero bueno, pues también se les da una asesoría en cuanto a las repercusiones que Ujú. podría tener si esa es tu intención y solicitas al Estado mexicano el refugio, ¿no? Generalmente eso se da mucho en la nacionalidad cubana, no quiero generalizar, Ujú. pero bueno, se da mucho porque muchas de las personas quieren viajar hacia los Estados Unidos. Entonces, es otro punto que quería acotar, que es un fenómeno que se da mucho y aquí particularmente en el estado de Yucatán. Ok, licenciado. A ver, ¿podría nada más precisar para los que nos están viendo en esta cuestión de refugiado, qué es lo que ustedes prevén para poderles dar la asesoría de brindar, si bien es cierto, que luego vienen, ya sea cubanos, hondureños, etcétera, Claro. en los migrantes que vienen, como usted dice, no, se les brinda esta parte de que sean refugiados, pero se prevén estas aristas. ¿Cuáles son esas aristas que se tienen que mencionar a los refugiados que tienen que tener en cuenta? O sea, para ser Bueno, refugiados más bien. claro, pues cumplir con los presupuestos, digamos, Ujú. para acceder a esta condición. ¿Cuáles son esos presupuestos? Primero, aunque te voy a decir la cuestión legal. La Sí. ley dice que para poder solicitar refugio debe mediar un término entre tu ingreso y la solicitud de 30 días. Ujú. Luego, entonces, si no estás dentro de ese lapso, digamos que tu trámite se desecha. Bueno, aunque ya por ahí hay unos criterios por parte de los tribunales jurisdiccionales donde dice que eso es inconstitucional. Ujú. Pero bueno, tienes que pelearte hasta allá para Claro. demostrar esa inconstitucionalidad. Pero de entrada la ley dice que son 30 días. Entonces, dos, tienes que acreditar o manifestar por qué solicitas el refugio. Es decir, si te encuentras en tu país en un estado de vulnerabilidad, que corre peligro tu vida, que tienes amenazas, que tu estado es fallido, que tu Ujú. estado no da un seguimiento judicial ante tu problemática, por ejemplo, o que es una cuestión de salud, por ejemplo, también, Sí. que no te brinda la atención integral, que no te da las medicinas. Todas esas son cuestiones o presupuestos que dan, digamos, cabida a que te puedan otorgar el refugio aquí en México. Ok. Entonces, ¿qué le decimos a la persona que quiere refugiar? ¿Te encuentras dentro de estos supuestos? ¿Tienes manera de acreditar que necesitas tal medicina? ¿Tienes manera de acreditar de que tienes tal diagnóstico y de que en tu estado no te lo están proporcionando? Ujú. Son cuestiones que pues debemos valorar previo a solicitar el refugio. Por ejemplo, Correcto. a veces no es tan dable solicitar los medios convictivos como los que te acabo de mencionar, precisamente porque las personas vienen huyendo. Una persona si viene huyendo no viene a recopilar pruebas para solicitar refugio porque para empezar no conocen nuestras leyes, vienen en su calidad de refugiados, Correcto. de regulares y eso les da cierta carácter de vulnerable. Entonces, ante esa situación, más allá de solicitarle esos medios convictivos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, un caso en concreto, no tienen pruebas de que no hay seguridad, no tienen pruebas quizá de que no les dan alimentos o no les dan medicinas, pero ¿cómo acreditamos que esa situación prevalece en el país?
bueno, pues a través de las noticias internacionales, a través de la opinión de organismos públicos como lo puede ser, no sé, la ONU en su caso, organizaciones civiles, digamos, de reconocida solvencia moral e internacional. Bueno, pues esos son medios de convicción con Claro, los cuales nos hacen suponer que se encuentra dentro de los supuestos. Digo, también dentro de la ley se especifica que se puede solicitar un informe a las embajadas respectivas de los países, pero bueno, sabemos que las embajadas no van a decir, sí, en mi país pasa esto, ¿no? Entonces, correcto. por eso nos allegamos de otros medios para poder encuadrarlos en el supuesto de refugio. Entonces, eso es lo que les aconsejamos. Otro de los requisitos que pide la ley es, oye, si vas a solicitar refugio aquí en el estado de Yucatán, Ujú, no te puedes mover del estado de Yucatán. ¿Por qué? ok, Porque la propia ley de refugiados te establece como obligación que debes estar ubicado, debes tener un domicilio cierto y además debes cumplir con una firma semanal que debes, por ejemplo, aquí en el estado de Yucatán, como no hay oficinas de la Comar, pues tienes que acudir a las oficinas de migración a asentar tu firma pues de cumplimiento, ¿no? De que claro, estás ubicable todavía. Entonces es otro requisito. Ese requisito no lo pueden cumplir las personas que vienen de tránsito, los cubanos que te había comentado hace ratito, que su intención es cruzar solamente a los Estados Unidos. Entonces están aquí de paso. Al solicitarles el refugio, pues no llegarán a que les otorguen esa condición precisamente porque no cumplen con el requisito de la firma, ¿no? correcto. Entonces, eso es básicamente lo que les decimos, cuál es tu intención, qué necesitas y esto te ofrezco. Y si quieres quedarte en el país, pues será solicitar el refugio. Si no quieres quedarte en el país, bueno, pues será otro tipo de estrategia. Ah, ok. Correcto, licenciado, muchas gracias. Ahora bien, ahorita con todo lo que está sucediendo derivado del COVID, que fue la contingencia sanitaria, ¿cómo se ha adaptado el instituto ante esta misma contingencia para continuar prestando los servicios de asesoría jurídica? Bueno, pues sí, efectivamente el instituto ha implementado diversos procedimientos para continuar con la prestación de sus servicios. Correcto. No ha sido fácil porque dentro de la prestación de nuestros servicios pues está la coadyuvancia con los órganos jurisdiccionales, es decir, si tú necesitas una representación, Ujú, pues no te puedo representar porque los tribunales no están en funciones. Entonces así es. únicamente se quedaría en una asesoría. Pero Ujú, bueno, independientemente de eso que ya no es ajeno a nuestras funciones, sí se han implementado elementos tecnológicos inclusive para seguir con la prestación. Uno de ellos, de hecho, es una cuestión que acaba de implementar el ministro presidente, el actual, ujú. que es el ministro Arturo Saldívar y nuestro director general, que es el servicio de Defensatel. Ah, Este ok. servicio de Defensatel pues es un número telefónico que tiene extensiones a nivel nacional. Tú marcas un número Ujú, y estás en la Ciudad de México y te quieres comunicar con tu defensor público en Chihuahua, ujú. bueno, pues este teléfono tiene la función de enlazarte directamente con tu defensor. O bien, si tú requieres de una asesoría jurídica, una orientación, Ujú, pues puedes hablar a este número y te dicen cuáles son, igualito que la orientación y la asesoría, cuáles son los medios que debes agotar, ante qué autoridad y qué autoridad te puede pues, representar de manera gratuita. Entonces, correcto. ese es un punto con el cual estamos solventando lo de la pandemia. Telefónicamente se está brindando el servicio de asesoría jurídica. Por otro lado, también se proporciona el servicio de correo electrónico, Ujú, que pues se les brinda a los usuarios de servicios para que a través de este correo de manera escrita nos hagan la solicitud de asesoría jurídica que requieran y nosotros a su vez les damos esa respuesta igual por escrito por el mismo medio. Entonces correcto. ya son dos elementos tecnológicos que utilizamos para brindar el servicio. Ok. Y los más importantes desde mi punto de vista Ujú, son la representación. La representación, la verdad es que se estuvo en pausa desde el mes de marzo, que empezamos con esto de la pandemia, ujú, y hasta el mes prácticamente de agosto. Entonces, sí había tribunales que estaban de guardia, pero únicamente atendían cuestiones urgentes, las que ujú. están señaladas en el 22 constitucional, la libertad, la vida, la integridad, Correcto. deportación, etcétera. Si no estás dentro de esos supuestos, pues tu asunto se espera, ¿no? Así es. Entonces, lastimosamente era así, pero una vez que ya se incorporaron los tribunales y los juzgados, pues bueno, seguimos la misma línea de los tribunales y los juzgados. Por Ujú, ejemplo, en materia de amparo, inclusive desde antes de la pandemia, pues ya se contemplaba el juicio en línea. ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues vamos a utilizar ese medio que ya nos prevé la propia ley de amparo.
Entonces, para no estar físicamente en los juzgados, pues utilizamos el servicio de justicia en línea y el acceso al expediente electrónico. Entonces, Ah, desde ok. tu casa, desde tu oficina, pues te metes a los sistemas del Poder Judicial y desde ahí descargas pues todo lo relativo a tu expediente y también puedes promover recursos y inclusive el propio amparo, ¿no? Correcto. Inclusive también el juicio contencioso. También antes de la pandemia, pues ya se contemplaba el juicio en línea. Entonces, lo que hacemos a partir de esta situación sanitaria, pues es ocupar esos medios que ya estaban establecidos. También nos hemos ido adaptando en cuanto a los procedimientos, por ejemplo, mercantiles. Ujú. Si bien es cierto, el Código de Comercio en particular no establece ni prevé un juicio en línea, los Así es. juzgados se han ido adaptando a las circunstancias a través, por supuesto, de los acuerdos que ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal, en el sentido de privilegiar, digamos, la sana distancia. Entonces, te pongo el ejemplo de un juicio oral mercantil en donde se establecen varias audiencias, como lo es la preliminar, la de juicio y la continuación de juicio. Entonces, esas audiencias de manera normal se llevaban de manera presencial en el juzgado ante la presencia del juez. Sin embargo, ante las circunstancias, ¿qué hace el juzgado? Bueno, pues te pide un número telefónico, te pide un correo electrónico y además hace esto que estamos haciendo. Te da un link para que se haga una videoconferencia y te enlaces a las audiencias respectivas. Ok. Entonces, nos adaptamos a todas esas circunstancias que han ido implementando las autoridades jurisdiccionales para continuar con la persecución de los juicios ya tramitados. Ah, perfecto, licenciado. Pues muchas gracias y es bueno que igual la gente sepa que sí se está no, movilizando toda esta parte y que no a raíz de la contingencia se quedó parado, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora bien, si seguimos con esa línea derivada de la contingencia sanitaria, ¿no? Contingencia sanitaria. Uh-huh. ¿Qué problemas han surgido en los que tenga competencia el instituto? Bueno, te imaginarás que derivado de la contingencia sanitaria, pues existen muchos problemas en materia de salud, en temas médicos, Correcto. precisamente por la saturación quizá de los hospitales, la falta de presupuesto, la falta de personal, pues mucha gente se aqueja de que no les dan sus medicinas, de que no les dan un servicio integral, etcétera. Entonces acuden con nosotros quizá por un amparo y también lo que te comentaba hace un ratito, ¿no? Porque tenemos muchos asuntos de gastos extrainstitucionales en donde los usuarios pues tienen que acudir a los servicios de hospitales privados para poder pues tener algún servicio de salud. Entonces, al erogar sus gastos, pues igual acuden con nosotros pues para hacerle su trámite de reembolso. Bueno, que no es un trámite en principio, pero aunque después lo litigamos en materia administrativa. Okay. Entonces, ese tipo de asuntos se están llevando muchísimo. Desde luego, los de carácter laboral. Digo, como sabrás, pues hay muchas, la economía se paró, las empresas cerraron, muchos empleos se perdieron, muchos que lo conservaron, pues bueno, recibieron sueldos a mitad. Ese tipo de problemáticas también se plantean mucho en el instituto, aunque no somos competentes, pues bueno, no se les deja de brindar una orientación y se les dirige pues a la autoridad que les debe otorgar la representación. Se da mucho el caso también de las personas que se encuentran en situación vulnerable, Correcto. que son aquellas que tienen mayor de 60 años, que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, que los hace pues vulnerables ante la contingencia sanitaria. Estas personas en sus centros de trabajo los obligan a acudir de manera presencial a cubrir su jornada laboral. Entonces, ese tipo de asuntos también se plantean. Oye, si estoy en situación de vulnerabilidad, pues no tengo que ejercer mi función laboral presencialmente en la oficina. Okay. Entonces, porque corre riesgo, desde luego, su vida, su integridad, etcétera. Entonces, ese tipo de asuntos también son los que se nos están presentando. Correcto, licenciado. Muchas gracias por compartirnos esta parte. Ahora, para que igual la audiencia se sienta un poco más identificada en este caso, por ejemplo, en el área de la salud, ¿puede darnos un ejemplo concreto? Un ejemplo de representación en materia de salud. Correcto. Bueno, pues como ya nuevamente, hemos promovido reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado.
estos procedimientos administrativos tienen por objeto indemnizar. ¿Por qué promovemos este tipo de procedimientos? Ujú, Bueno, pues porque las personas derechohabientes acuden, llámese IMSS, llámese, ujú. y derivado de un servicio deficiente, una mala praxis, una negligencia médica, pues resulta que los perjudicaron de manera física, inclusive lo que te comentaba hace un rato, de manera emocional en la psique. Entonces, Así tienen una es. afectación real en su cuerpo y en los sentimientos. Ujú, Entonces, digamos que es un problema médico que se puede litigar a través del recurso de responsabilidad patrimonial ujú, del Estado, ujú. que tiene por objeto la indemnización. Ese tipo de procedimientos sí los llevamos en el instituto, pero sí tiene su complejidad y te voy a decir por qué. Porque si bien es cierto, es un procedimiento como cualquier otro en materia administrativa, Ujú. la materia que versa pues es de medicina. Entonces, para que nosotros como abogados tengamos las pruebas o los medios convictivos para acreditar la negligencia de esta institución, pues tenemos que ofrecer necesariamente una pericial, un médico que nos auxilie y nos diga efectivamente los procedimientos médicos que siguieron en el hospital no fueron los idóneos, no fueron los que rige la Ley General de Salud, no era el tratamiento adecuado. Entonces de ahí se desprende la negligencia. Correcto. ¿Por qué es complejo? Porque requerimos de estos medios convictivos para acreditar nuestras pretensiones y va relacionado con el tipo de usuarios que nosotros representamos. Las personas que acuden al instituto pues son generalmente personas de escasos recursos. Correcto. Si acuden a nosotros es porque no tienen los elementos económicos para sufragar esos gastos. Entonces, de ahí Así la es. complejidad, si bien es cierto, es procedente, digamos que hasta obvia a veces la negligencia, sí requerimos de esa prueba que pues es idónea y fundamental en ese tipo de procedimientos. Claro. Te cuento también, aprovechando este Ujú. tema de las periciales, que el instituto, inclusive a partir de esta nueva dirección, de esta nueva administración, ha incorporado como nueva unidad una unidad de peritajes, digamos, es una Ah, unidad correcto. forense, Ujú. en donde ya se proporciona, además del abogado gratuito, ya se te facilita en ciertas materias la pericial que debes ofrecer en tus juicios. Correcto. Entonces ya se avanzó en esa materia, digamos, para representar a nuestros usuarios pues, en igualdad de armas, porque a veces acudíamos a los juicios, se pasa mucho en materia mercantil, Ujú. acudimos a los juicios, pero sin las pruebas, oye, necesitamos un perito en grafoscopía, pues sí, pero Correcto. no lo tenemos, ¿no? No puedo pagarlo. Entonces Correcto. ya con este tipo de unidades, pues nos apoyan a nosotros como asesores para tener más armas y a los usuarios, pues para que estén en igualdad de circunstancias ante sus oponentes, digamos. Correcto. Entonces, aprovechando, digo, el comercial, ¿no? De la unidad forense. Pero sí, un caso en concreto son esos de negligencia médica, en donde patrocinamos a los usuarios para que obtengan una indemnización por el daño que les provocan por la mala praxis. Ah, perfecto. Pues muchas gracias igual por compartir por esto nueva área del área de peritaje que es muy importante, porque como usted bien menciona, o sea, sí necesito un medio probatorio, pero un peritaje es indispensable. Y si está llegando una persona de escasos recursos que no tiene para el acceso a un abogado privado, pues obviamente menos va a tener el acceso a un peritaje idóneo, ¿no? Claro, Qué claro. bueno que lo comparte y que lo hace saber al público, ¿no? Ahora bien, licenciado, ¿cómo garantiza el instituto la prestación de un servicio profesional y de calidad a todos los ciudadanos? Bueno, pues te cuento, el Instituto Federal de Defensoría Pública se rige bajo la Ley Federal de Defensoría Pública y las Ujú. bases de organización y funcionamiento del propio instituto. En estas dos normatividades se contempla un servicio profesional de carrera, Ujú. que no es más que las reglas o el procedimiento para poder tener acceso a ser defensor o a ser asesor. Ujú. Incluso pues prevé las vías de promoción, ¿no? Que Claro. para ser supervisor, evaluador, delegado, etcétera, es toda una carrera. Entonces, desde ese procedimiento que es el de ingreso y que por regla general los asesores y defensores públicos hacen un examen de oposición, es decir, compiten con otros homólogos para poder acceder a ese tipo pues, de nombramientos. Ujú. Entonces, de ahí ya te habla un principio de alguien que se quedó es porque sabe, es alguien porque tiene experiencia. Ok. Entonces,
Es una regla general, aunque también te digo que no necesariamente los que estén son de carrera, porque pues el instituto no puede hacer concursos cada año, ¿no? Porque eso requiere recursos, pero pues sí requieren de cierto perfil profesional para poder acceder a este tipo de plazas. Correcto. Entonces es un punto primero para garantizar que los asesores o defensores públicos que te brindan el servicio pues son profesionales en la materia. Otro punto que yo creo que profesionaliza el servicio que brindamos son los procedimientos de supervisión a los que estamos sujetos. Tenemos dos tipos de supervisiones. Uno que es de manera semanal, es decir, que tu delegación a la que estás adscrito semanalmente te está revisando cómo estás llevando a cabo el trabajo conforme a las bases. Bueno, y que este sea conforme a las bases, de lo contrario, pues te hacen el señalamiento, el requerimiento, la observación. Y por otro lado, las supervisiones sustantivas, que son propiamente que te revisan, pues, oye, los conceptos de impugnación que haces pues son correctos, los conceptos de violación son idóneos, las pruebas que ofreces también son las adecuadas, etcétera. Entonces, todas estas funciones, digamos, de policía, que son las que te vigilan, pues hacen eficientar tu trabajo. Entonces, bajo el principio de que lo que está bien hecho siempre puede mejorarse, pues eso también abona a que tengas un mejor servicio y cada vez te esfuerces pues, por brindar un mejor servicio a los usuarios de los servicios de asesoría jurídica. También, digamos, tenemos una especie de procedimiento de quejas. Es decir, que si un usuario no le gusta tu servicio, no está conforme con tus servicios, pues, bueno, pues también tiene un buzón de quejas a través del cual se te puede revisar y en su caso, pues también abona, creo yo, para que pues te ponga las pilas, ¿no? En todo caso, a eficientar tu trabajo para brindar un mejor servicio. Y por último, que creo que también es muy importante, es la capacitación constante que el instituto brinda a todo su personal, desde oficiales administrativos, asesores, defensores, delegados, a todo el personal, todo el año te dan cursos, diplomados, incluso maestrías. Entonces, todos estos conceptos o estos puntos que te acabo de mencionar me parece que refuerzan o amparan, digamos, que el servicio que te estamos brindando es de calidad y es profesional. Correcto. Sí, eso que menciona de los diplomados. Pues bueno, usted es mi compañera ahorita en el diplomado de asesoría jurídica en su modalidad virtual. Entonces, es un ejemplo de capacitación. Exactamente. Pues muchas gracias, licenciado, por haber sido parte de Jurídico Digital y habernos brindado esta excelente entrevista. ¿Algo más que desea agregar? Pues nada, muchas gracias y ojalá podamos a través de estos medios seguir difundiendo los servicios que presta este instituto y pues estamos a la orden de quien guste en cualquier problemática. Los usuarios no se deben preocupar si es federal, si es local, si somos competentes o no. Que vayan y ahí les decimos y les damos una asesoría de manera general, pero suficiente de sus problemas. Entonces, qué bueno que hay este tipo de espacios y muchas gracias por la invitación. No hay de qué, hacer su casa y cuando quiera, pues podemos realizar otra entrevista, abogado. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno. Ahora bien, los invitamos a ver la siguiente transmisión en vivo el sábado 19 de septiembre a las 7 de la tarde. Tendremos como invitado al presidente del Consejo de Notarios, el abogado Gonzalo Enrique Irabien Arcobedo. Hablaremos de las funciones notariales y el testamento, aprovechando que es septiembre, el mes del testamento. Ahora bien, los invito a darle like a nuestra página de Facebook jurídico.cachón_barreiro y seguir la cuenta de Twitter Jurídico Cachón B. Puedes ponerte en contacto con nosotros y agendar una cita a través de WhatsApp al 9992 42 0380 o enviarnos un correo electrónico a juridicocachon@gmail.com. Recuerda, un abogado preparado es justo, y eso es justo lo que este país necesita. Muy buenas noches.